Seminario Médico, cultura médica al alcance de todos. Un espacio de Academia Javeriana. Muy buenos días a nuestra audiencia de Seminario Médico, cultura médica al alcance de todos. Hoy estamos con la doctora Angélica Duque, ginecóloga del Hospital San Ignacio. Y quien les habla, José Miguel Silva, para la conducción de este programa que siempre está con la dirección del doctor Juan Guillermo Cataño y la producción de Alejandra Beltrán. El tema de hoy es planificación familiar femenina, por cuanto se hizo ya un programa de planificación masculina. Y resulta que las mujeres son las que más planifican, ¿sí o no, doctora Angélica? Doctor Silva, muchas gracias por la invitación y definitivamente sí, las mujeres son, digamos que un grupo de población con un alto uso de los anticonceptivos y otros métodos de planificación. En general, la responsabilidad de la planificación ha recaído en la mujer, digamos, históricamente, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Sí, por supuesto. Digamos que las mujeres han tenido la responsabilidad, ¿no?, como la dirección del método de planificación en la pareja, y eso pues hace que este tema cobre mayor relevancia. Pero eso obedece a que la mujer es más responsable, más ecuánime, ¿sí? Probablemente sí, seguramente la mujer tiene una responsabilidad mucho más importante y asume su sexualidad con mucha responsabilidad. Y entonces, cuéntenos, doctora Angélica, ¿cuáles son esos métodos hoy cuando una persona piensa en planificación femenina? Una mujer dice, quiero planificar. ¿Qué opciones tiene? Bueno, hay diferentes métodos. Los métodos de barrera son algunos de ellos. Igualmente los métodos hormonales y los métodos definitivos, como el caso de la esterilización tubárica o el Pomeroy. Básicamente son esos tres grupos de métodos. Se escucha ocasionalmente que aparecen técnicas novedosas o productos novedosos para planificación. ¿Cuáles han sido, digamos, los últimos métodos más actuales? La innovación con respecto a los métodos está dada por los métodos hormonales, donde se han hecho una serie de modificaciones a las composiciones hormonales de estos. Se utilizan microdosis, es decir, bajas concentraciones hormonales que, por supuesto, han limitado de forma significativa los efectos secundarios que antes se presentaban con el uso de métodos hormonales específicamente. De esta manera, pues, el uso de los anticonceptivos orales se hace mucho más seguro y, digamos que, con menores efectos al respecto. Por ejemplo, ¿los anticonceptivos engordan? Bueno, eso es una pregunta muy frecuente que tienen las pacientes con respecto al inicio o al uso de anticonceptivos orales, pero en general les aclaramos que el efecto del peso o en el peso es muy bajo con respecto al uso de anticonceptivos de forma frecuente. Entonces, no vemos que haya un aumento significativo o cambio significativo en el peso después de haber tenido un tiempo de uso de estos métodos. Se ha hablado como otro mito que los anticonceptivos producen alteraciones en el estado de ánimo o cambios emocionales. También al respecto de eso se han discutido muchos casos y se ha llegado a la conclusión que definitivamente no hay cambios en el estado hormonal. De hecho, la regularización en la producción hormonal que pues se logra con la utilización de anticonceptivos orales, pues hace que haya también un estado, digamos que emocional un poco más estable. Y si de eso se trata, entonces tampoco es que se pueda concluir que hay cambios emocionales significativos con el uso de estos métodos. Desde ese punto de vista, es mejor que planifiquen con anticonceptivos orales hormonales. Probablemente podamos recomendarlo al respecto. ¿Y qué hay sobre las manchas de la cara? Eso también es un mito. En general, no hay cambios significativos tampoco en pigmentación de la piel. De hecho, muchos de los anticonceptivos orales son una de las estrategias más utilizadas para el manejo de acné o lesiones, digamos que en relación con esta patología tan frecuente, y este se convierte como en el primer eslabón del manejo para muchas de nuestras pacientes. Perfecto. Vamos a ir a un receso en Seminario Médico y ya volvemos con la doctora Angélica Duque. Síganos en Twitter en @javeriana919fm y en Facebook Javeriana Estéreo 91.9 FM. El 100% de la población femenina conoce por lo menos un método de planificación.
En cuanto a su uso, en mujeres casadas corresponde a un 77%, las que no están en unión pero son sexualmente activas 84%, y todas las mujeres en edad fértil, es decir, entre los 15 y 49 años, al 53%. Aunque estos porcentajes son alentadores, el embarazo en adolescentes sigue siendo preocupante, y aunque se afirme que el 100% de la población femenina conoce los métodos, de nada sirve conocerlos si no se saben usar de manera adecuada. Por eso es recomendable que siempre que quiera iniciar un método de planificación, consulte a su médico. Seminario Médico, Cultura Médica al alcance de todos. La Universidad Javeriana, en su emisora Javeriana Estéreo 91.9. Seguimos con la doctora Angélica Duque hablando de planificación femenina y hemos venido hablando de los mitos. Y hay otro que me parece que es importante para la audiencia. ¿Qué tan rápido retorna la fertilidad una vez se suspende la planificación con anovulatorios orales? Bueno, esa pregunta es absolutamente frecuente en la consulta. Las pacientes se encuentran preocupadas acerca del retorno de su fertilidad, pero siempre se les explica y se aclara que una vez suspendan el método anticonceptivo, se espera que su fertilidad retorne en el mes siguiente a la suspensión del método. No es cierto que haya infertilidad secundaria al uso prolongado de anticonceptivos orales y, de hecho, pues se recomienda su uso con esa claridad, que su fertilidad se espera se reanude en el mes siguiente a la suspensión. Bueno, y si con todos estos métodos que existen, que usted ya mencionó, digamos, ¿cómo sería la recomendación según la edad? Dependiendo de la edad, ¿cuál es el método que más se recomienda? O dependiendo del grupo de edad. Bueno, entonces, por ejemplo, para un grupo poblacional muy importante como es el grupo poblacional de las pacientes adolescentes, se sugiere que éstas inicien anticoncepción en el momento en que decidan, por supuesto, iniciar su vida sexual. Para ellas, el método, se sugiere la utilización de por lo menos 2 métodos de anticoncepción. Uno de ellos es el método de barrera y se sugiere también, si no hay contraindicación para su uso, el uso de métodos hormonales, en este caso anticonceptivos orales de microdosis, que son el método de elección básicamente para pacientes adolescentes. Los anticonceptivos orales o los métodos hormonales inyectados, pues también se sugieren para el resto de pacientes que continúan en edad reproductiva. Las pacientes que, por ejemplo, están en posparto, que además se encuentren durante la lactancia materna, pues utilizan también distintos métodos. Entre ellos hablamos de los métodos de los anticonceptivos orales, pero solamente con progestágenos, digámoslo así, o también la inserción del dispositivo o la T de cobre un mes después del parto. En las pacientes un poco más adultas que ya hayan completado, pues ya no tengan más bien deseo de tener más hijos, pues se sugieren métodos definitivos. Esa es la recomendación. ¿Es el Pomeroy o la ligadura de trompas? Exactamente. ¿El Pomeroy está bien dicho? Pomeroy es la técnica, ¿sí?, descrita, pero en términos generales hacemos referencia a este método definitivo como esterilización tubárica. Digamos que hay muchas técnicas para poder hacerlo, pero lo que se hace es que pues, se seccionan las trompas y se cortan para, de esta manera, generar un método definitivo de anticoncepción. Ya, yo me voy a volver un poquito. ¿La lactancia no sirve para planificar? Bueno, eso es una pregunta muy importante y hay que aclararlo a toda la población. En general, las pacientes que están lactando no tienen una protección, digamos que anticonceptiva. De hecho, no se recomienda que este sea utilizado como un método anticonceptivo. Mientras la paciente tenga lactancia, puede quedar en embarazo, por lo que se sugiere que se puedan utilizar métodos anticonceptivos hormonales solamente de contenido pues, de progestágenos o la inserción del dispositivo, porque la lactancia no nos asegura que no puedan quedar en embarazo. Si la decisión es la ligadura tubárica, ¿qué tanto tiempo después se puede hacer? O digamos, ¿cómo se hace esa selección? Bueno, pues digamos que si la paciente tiene claridad acerca de su paridad satisfecha, es decir, su deseo de no tener más hijos, este procedimiento puede hacerse en el mismo tiempo operatorio de una cesárea o en el posparto inmediato también puede hacerse, o también puede hacerse la programación del procedimiento hasta un mes después del posparto, como lo deseen las pacientes, digámoslo. ¿Y eso se hace con la paroscopia También, digamos que ya hay procedimientos que pueden hacerse por la paroscopia o
Por ejemplo, si se trata de la realización del procedimiento en el posparto inmediato, se hace una pequeña incisión por debajo del ombligo, aprovechando que el útero está como a ese nivel, y se hace la sección de las trompas por esa pequeña incisión. Bueno, como el tiempo no me permite sino hacerle esta última pregunta, ¿esa ligadura tubárica es reversible? Es reversible en algunos casos. Digamos que últimamente se ha empezado a hacer procedimientos de recanalización tubárica con éxito. Es un procedimiento donde se trata nuevamente de unir y de unir los segmentos de las trompas para favorecer que nuevamente puedan ser permeables y lograrse una gestación nueva. Sin embargo, aún estos procedimientos tienen algunos riesgos específicos, pero se han empezado a hacer en algunos casos con éxito. Se llama recanalización tubárica. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Mucho gusto. Espero que haya sido del agrado de la audiencia. Muchas gracias a Alejandra Beltrán en la producción, en la dirección el doctor Juan Guillermo Cataño y quien les habla, José Miguel Silva. Seminario Médico, cultura médica al alcance de todos. Un espacio de Academia Javeriana. Las opiniones o comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana